siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venció el pecado y la maldad, tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está, tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad, tu amor me bastará. Así es, Señor. Solo tu amor basta, Señor. Aleluya. Solo con tu amor somos felices, Señor. Aleluya. Solo con tu amor tenemos paz, Señor. Te alabamos y te exaltamos en esta mañana porque tú eres fiel, Señor. Y porque estamos aquí para exaltar tu santo nombre, Dios. Gracias, Padre. El Cordero es llevado a ser crucificado. El Cordero enmudecido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es llevado al matadero por sus trasquiladores en silencio. Hay fiesta en el infierno, porque es la hora del infierno, dijo nuestro Señor. Esta es la hora de la potestad de la oscuridad. Ahí llevan al Cordero de Dios al matadero. Padre, hoy te damos gracias en este día, en este viernes, en el nombre que es sobre todo nombre. En honor a ti, Jesús. En memoria de ti recordamos ese día en el que te entregaste por nosotros, en el que avanzaste cada metro para llegar a la cruz por amor a nosotros, por amor a nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, te exaltamos, te adoramos, te damos gracias porque ocupaste nuestro lugar. Ahí debía estar yo, pero tú decidiste tomar mi lugar, porque las condiciones del Cordero de la Pascua solo tú la podías cumplir. Solo tú eras tan limpio. Solo tú, Señor. Solo tú cumples con los requisitos. Y te entregaste por amor. Te entregaste por amor. Te alabamos, Rey. Te adoramos en este día y exaltamos tu santo nombre. En tu nombre te damos gracias. Amén y amén. Buenos días, familia. El Señor les bendiga en este viernes. Viernes Santo.
Ayer quedamos en cuando ilegalmente nuestro Señor fue condenado a ser crucificado. Fue condenado por sus detractores y como nuestro Señor dijo en el versículo 53 de Lucas, es la hora de las tinieblas, esta es su hora. Yo estoy en sus manos, le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus perseguidores. Pero todo esto hace parte del propósito perfecto del plan de la redención y la salvación para todos nosotros, a los que hemos conocido a Cristo y a los que le van a conocer. Yo quiero invitarles a la palabra, al libro de Éxodo, al capítulo 12. Y vamos a ver a través de este pasaje la Pascua. ¿Cuál es la importancia de la Pascua? ¿Cuál es de dónde nació la Pascua? ¿Por qué la Pascua se originó? El pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, estaba siendo esclavo, estaba siendo oprimido, estaba siendo esclavizado. 430 años de esclavitud llevaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios clamó y nuestro Señor escuchó y levantó a un líder para que fuera ese redentor, ese libertador de su pueblo. A un pastor de oveja lo levantó para que fuera, porque escuchó el clamor de sus hijos, el clamor de sus exactores, como dice aquí mismo en el libro de Éxodo en el capítulo 3. Y levantó a Moisés, y el pueblo de Egipto fue sometido a 10 plagas, porque el mismo Jehová había anunciado de que endurecería el corazón de Faraón para que el día que el pueblo saliera con mano poderosa, para que Egipto conociera quién es Jehová, para que Egipto conociera que Dios es el Todopoderoso, al cual se rinden los cielos y la tierra. Estaban sentenciadas la plaga de la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos de Egipto morirían. Ese decreto cobijaría también a los primogénitos de Israel, del pueblo de Dios, por lo cual el Señor, en su infinito amor por su pueblo, en su infinito amor por nosotros, le decretó a Moisés para que los primogénitos, para que su pueblo no fueran tocados por el ángel de la destrucción. Y por eso el Señor determinó esta Pascua. Esta es la gran importancia que tiene la Pascua. Dice la palabra del Señor, leámoslos para entrar como en el contexto de Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no se baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y en este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta el versículo 28, el Señor dio las especificaciones de la Pascua. Era una época coyuntural, pero eran varios principios. Era el principio de la libertad del pueblo de Dios. Era el principio en el que el pueblo de Dios empezaría a caminar hacia la libertad, empezaría a caminar hacia la tierra prometida. Fue el principio también de cómo iban a datar los meses a partir de ahí. Es decir, cambió el sistema de cómo medían los meses. A partir de la Pascua, a partir de esta Pascua, el mes empezaría el primer mes, porque inicialmente el año empezaba más o menos alrededor del mes de septiembre. Y a partir de la Pascua, el año empezaba en estos meses. Entonces, estos eran los meses de Abib, ¿cierto? Eran los meses del mes de Abib, así era conocido antes de la Pascua. Y cambió de nombre a partir de la liberación del pueblo de Dios en la cautividad de Babilonia, y es conocido como Nisán, como el mes de Nisán. Eso lo podemos ver en Nehemías 2:1, en Esther 3:7, podemos ver que ya el nombre no era Abib, sino Nisán. Y en esta fecha establecida, el domingo hablamos de que el Señor Jesucristo entró en el mes 9 de Nisán, el domingo de Ramos, ¿verdad? Entonces aquí le dan las especificaciones a este pueblo, las especificaciones para que entendieran y a partir de llevaran la fecha con este nuevo orden. Este era el nuevo orden en el que el pueblo de Dios debía llevar para que tuvieran en cuenta estas fechas solemnes, para que tuvieran en cuenta esta fecha, porque este era un decreto perpetuo para todas las generaciones. Por eso la Pascua es la fiesta solemne de los judíos. Es la fiesta en la que todo mundo se prepara para este día, porque recuerdan la libertad del pueblo de Dios. Recuerdan ese día en el que el pueblo de Dios se estaban cayendo las cadenas, ¿cierto? El pueblo de Dios que era esclavo, el Señor realizó este decreto divino. Dice la palabra que en el versículo 2, este mes os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces el Señor estableció la fecha en la que el pueblo de Dios celebraría la Pascua, como recuerdo de la libertad que el Señor les había dado. Porque el ángel de Dios iba a pasar esa noche y destruiría a todos los primogénitos de la tierra, tanto de ser viviente, de todo ser viviente, de hombres y de todas las bestias. Entonces el Señor dijo, le habló a toda la congregación y le dio las especificaciones. Le dio las especificaciones que el cordero debía ser perfecto, sin defecto, para que fuera recibido por Yahweh, el Dios Jehová del Antiguo Testamento. Para que ese cordero fuera recibido por nuestro Señor, debía ser sin defecto, debía ser el mejor de la manada. No podría tener ningún defecto este cordero para ser recibido por nuestro Señor. También quedó estipulado que los no israelitas también podían participar de la Pascua. También, es decir, que ahí estaban incluyendo a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Dios.
Desde ahí el plan perfecto de Dios estaba dado no solo para su pueblo, sino para todos aquellos que estuvieran y que recibieran a nuestro Señor. Estaba decretado, aquí lo podemos leer en el versículo 19, que ellos podían participar de la Pascua, pero de igual manera, si infringían alguno de los estatutos de este decreto, pues también contra ello caería el peso de Dios, que sería la muerte. ¿Sí? También quedó establecido de que este decreto a los padres debían enseñárselos a sus hijos. Si los hijos preguntaban, el versículo 26 al 28 también especifica el Señor todo esto. Dice en el versículo 26 de Éxodo 12: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés. Es un mandato para nosotros los padres enseñar cuál es la importancia de la Pascua, cuál es la importancia de que hoy estemos celebrando este día. Enseñar a nuestros hijos, porque la responsabilidad de la educación es de nosotros. No es del abuelo, no es de la tía, no es de la mamá, es de los padres que debemos enseñar. Debemos enseñar a nuestros hijos que amen a nuestro Señor Jesucristo, pero mostrarles todo este ejemplo de lo que significa un día en el que el Cordero de Dios iba a ser sacrificado. Cada día, cada año, esta fiesta solemne se celebraba. Todo esto que hemos, digamos el contexto para entrar en el tema de hoy, como es el Cordero Pascual. Hoy vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero Pascual. Como hablaba ahorita Adriana en ese versículo de Juan 1:29, dice la palabra que cuando Juan vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoció que este era el Jesucristo. Juan fue el heraldo que llegó anunciando las buenas nuevas, llamando al mundo al arrepentimiento. Y cuando vio a Jesús, ese es el Cordero de Dios. Era el único que podía ser sacrificado y ser acepto por nuestro Señor, porque era el único sin pecado. Fue juzgado en todo. El juzgamiento rompió todos los parámetros de la jurisdicción, porque todo fue ilegal. Todo fue ilegal, porque así ya estaba determinado de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, fuera muerto. Hay fiesta en el infierno. Había fiesta en el infierno en ese día, porque eso lo consideraba Satanás como una victoria de que el Hijo de Dios fuera llevado. Satanás quería que ese castigo fuera de tal manera que eso no le permitiera resucitar. Satanás confiaba de que esa muerte sería para siempre, que nunca más, y que él reinaría por siempre en la tierra. El Cordero de Dios, que nos habla en 1 Pedro, en capítulo 1, versículo 18 y 19, dice la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Era nuestro Señor. Fuimos lavados por la sangre del Cordero. Mateo 26, verso 28 dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecado. Esta es mi sangre. Esta escena que nosotros estamos narrando en este día representa el nuevo pacto. Es decir, que el antiguo pacto queda obsoleto, porque lo más grande, el Hijo de Dios,
estaba redimiendo todo lo que ellos hicieron, todas las ceremonias, todos los holocaustos, todos los sacrificios, todos los corderos que fueron sacrificados en la antigüedad hasta Cristo llegaron. Porque este día se sacrificaría el Cordero Pascual, se sacrificaría a nuestro Señor Jesucristo. Y les invito al Evangelio según San Lucas, al capítulo 23, y leemos desde el versículo 26 en adelante. Aquí ya nos habla de la crucifixión de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los callados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces vemos en este primer recorrido que ya Jesús, porque empezando el recorrido, iba pasando un hombre de Cirene llamado Simón. Pero era tal la desidia con la que golpearon a nuestro Señor, era tal la crueldad con la que lo acosaron, que ya no había aliento en su cuerpo para cargar la cruz. Pero ellos no podrían, para ellos serían, para los fariseos, para los judíos, para los romanos incluso, sería una vergüenza no ver a Jesucristo en la cruz, porque ese era el oprobio mayor. La crucifixión, la cruz, era la tortura más grande, es decir, esa era la manera en la que ellos podían saciar el odio que sentían en sus corazones, porque no quisieron aceptar a Jesucristo. Sabían que ya Cristo no podía seguir cargando con este peso. Ya no podía seguir cargando con este peso porque quizás, como lo dije en la transmisión anterior, muchos morían en el solo castigo. Y ellos querían asegurarse de que Él llegara vivo a la cruz para que muriera crucificado. Y tomaron a este hombre, a Simón, para que les ayudara a llevar. Y dice la palabra que venía una multitud grande alrededor, y venían mujeres llorando. Estas no eran discípulas de Cristo. Este tipo de mujeres que lloraban, que lamentaban, era muy usual en los entierros, en los velorios de la época. Eran conocidas como plañideras, que eran las que le pagaban para que lloraran, para que lamentaran. Eso lo podemos ver cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Decían que lloraban, esas que lloraban, que lamentaban, hacían parte de ese rito cuando alguien moría, y ya estaban decretando de que Jesús estaba muerto, de que Jesús ya era respirando. Entonces ese significado. Lucas es el único que registra este pasaje, o de este diálogo corto que tuvo Jesucristo con estas mujeres, pero que también sirvió para profetizar lo que había de venir. Cuando venga la gran tribulación, cuando vengan esas persecuciones, obviamente que para esa época nosotros que somos la iglesia ya no estaremos en esta tierra. Ya sea que estemos muertos o ya sea que venga el Señor, estaremos con Él. Pero el Señor les estaba diciendo: en aquellos días dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. La preocupación más grande para una mujer judía era ser estéril, porque eso era casi que significaba ser echada, ser
apartada, ser segregada por ser estéril. Vemos caso a Sara, vemos caso a Ana, vemos caso a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, pero que al final el Señor se glorificó aún en su avanzada edad. Entonces les está diciendo, llegará el momento en que todas preferirían ser estériles por las cosas que vienen. En el versículo 31 el Señor dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si Jesús, que es el Hijo de Dios, si Jesús, que es el árbol vivo, el árbol fortalecido, el árbol vigoroso, Dios hecho hombre, y lo llevaban a ser crucificado, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Qué no harán con nosotros, sus seguidores? ¿Qué no harán con nosotros, sus discípulos? Si eso le hicieron al Hijo de Dios. Por eso Él en el aposento alto y durante su ministerio preparó a sus discípulos. Preparó a sus discípulos para que se prepararon. A Pedro, cuando lo capacitó también más adelante, después de la resurrección, diciéndole de qué manera iba a ser su muerte, porque Él mismo se los enseñó, lo profetizó, de que vendrían persecuciones. Si a Él lo mataron, así que no nos extrañemos cuando tengamos situaciones difíciles, persecuciones. Eso lo dijo el Señor, pero esto no es para que nos asustemos, sino para que pongamos la confianza en que Jesús tiene el control de todas las cosas. En que era necesario, como Él explicó tantas veces, que Él fuera llevado a la cruz y que allí moriría, pero que Él nos iba a dar la garantía de la resurrección. Iba el Señor en este camino al Gólgota, al lugar de la calavera. Iba avanzando. Dice la palabra en el versículo 32 que llevaban también con Él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Allí iban dos malhechores también, sí culpables, porque estos sí eran confesos culpables de las cosas que habían hecho. Pero estos dos que iban con Él a ser sacrificados representan la maldad del mundo. Nos representa a nosotros, a los pecadores. A los pecadores. Y dice en el versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y dice la palabra, versículo 34, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es la expresión más grande de amor. Ahí nació nuestra relación con Jesucristo. Él está diciendo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Así como en Juan 17, Él oró por sus discípulos y oró por los que habían de creer. Aquí también estaba orando por los suyos y a esos que los estaban crucificando. A esos que el domingo le habían dicho, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esos mismos les estaban diciendo, crucifícanle. Pero por todos esos que estaban alrededor viendo esta escena escabrosa por demás, el Señor estaba diciendo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que haces. El llamado del Señor en este día es que todos podemos hacer parte de la Pascua. Todos podemos ser rociados con la sangre del Cordero. Esa sangre, como lo leímos ahorita, que era puesta en el dindel y en los dos verticales para que el ángel de la destrucción pasase. Ese es el símbolo de la sangre del Cordero, la sangre pura del Cordero sin mancha. La sangre, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, el único detergente capaz de limpiar nuestras manchas. Es el único detergente capaz. Porque por más que nos demos golpe de pecho, si no confesamos nuestros pecados ante Jesús, no podemos ser limpios. No podemos ser emblanquecidos única y exclusivamente por la sangre del Cordero. Y el Señor en medio de su dolor, Padre, perdónalo porque no saben
lo que hacen, y seguían injuriándole. El pueblo que estaba mirando, dice en el versículo 35, se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían. Los soldados también le escarnecían. Si dicen que es el Hijo de Dios, ¿por qué no se salva? Aún ese pueblo gozaba esa situación tan difícil. Y ahí estaban, a su derecha y a su izquierda, los dos malhechores. Ahí estaban. Y dice en el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Aquí está la escena. Mientras el uno injuriaba a Jesucristo: sálvate y sálvame a mí, el otro le dice: aún ni en la muerte te conmueve, aún ni estando a puertas de la muerte te arrepientes de toda la vida mal que llevaste. Nosotros a la verdad estamos pagando porque cometimos delitos, pero este varón está reconociendo que Cristo es sin culpa, pero este nada ha hecho, ningún mal hizo. Estaba reconociendo, porque él estaba al lado de la cruz y estaba escuchando cuando Cristo decía: Padre, perdónalos, perdónalo porque no saben lo que hacen. Tuvo ese corazón dispuesto para aceptar la salvación. La salvación. Aun cuando muchos digan: yo cuando esté viejo entonces voy a recibir y me voy a volver evangélico. No se trata de eso, porque el día ni la hora sabemos en qué momento vamos a morir, en qué momento vamos a ser llevados de este mundo. Pero que cada día que Dios nos da es una oportunidad de que le reconozcamos, de que enderecemos nuestros caminos. Esto no se trata de religión. Esto no se trata de que uno tenga la razón u otro. Esto se trata de relación con Dios, del amor que Dios tiene por toda su creación. Para eso está escrito este libro, no para exaltar una religión, porque la religión no salva a nadie. Pero Cristo, el Cordero de Dios, es el único que nos puede dar salvación. Es el único que puede libertarnos de la esclavitud, que así como su pueblo fue libre de Egipto, la sangre del Cordero es el único que nos puede libertar. Es el único que nos puede libertar. Al punto, versículo 42, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es ya. La salvación es cuando tú decides seguir a Cristo. Desierto, ese desierto de Dios, esa verdad de Jesucristo, cuando Cristo dice desierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso, sin coma, sin pausa, hoy estarás conmigo en el paraíso. No como lo hacen ver algunas sectas, que ponen una pausa, que dicen: hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. No. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, la respuesta es inmediata. No que todos vamos a estar en el paraíso un día. No. Cuando morimos y tenemos a Cristo en el corazón, tenemos la garantía de estar con Él. Es lo que el Señor le quería decir a este ladrón, a estos dos malhechores. Y dice aquí la palabra: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, y hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu. Qué tremendo. De su propia voluntad entregó su espíritu, no porque hombre alguno lo haya matado, no porque pudieran decir nosotros, yo lo maté. De su propia voluntad se entregó por nosotros.
Aquí se cumple lo que dice en Deuteronomio 16:16, la hora establecida para la muerte del Cordero de la Pascua. Dice, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puerta del sol, a la hora que saliste de Egipto, por la tarde. Dice a la hora novena. Y el sol se oscureció desde la hora sexta, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde que murió Jesucristo. Es el Josefo, el escritor judío, escritor que iba paralelo al canon de la Biblia, que alrededor de las 3 de la tarde murió el Cordero de la Pascua, a la hora establecida por Dios, el decreto preestablecido por Moisés, Deuteronomio 16:6. Ya cuando el sol estaba muriendo, a esa hora murió, se entregó por nosotros el Cordero de Dios. El Cordero de Dios entregó su vida por ti, por todos y cada uno de los que hasta ahora están escuchando este mensaje de parte de Dios. Todo quedó en oscuridad, todo quedó en oscuridad. Y dice la palabra que el velo del templo fue rasgado. Ese velo era un velo grueso. Ese velo no lo podían rasgar ni 2 caballos de punta en punta y que jalaran. No lo podían rasgar. Pero el Cordero de Dios con su muerte rasgó el velo, lo que significa que hubo libertad. Que ya no necesitábamos que un sumo sacerdote entrara al templo a orar por nosotros. Que lo podemos hacer nosotros. Porque Cristo, ese tabernáculo, pasó a ser nuestros cuerpos. Porque nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 15, 19, 20. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo de Dios. Se rasgó el velo. Podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. A tener, ya no necesitamos de un mediador. Porque Cristo es nuestro mediador y Cristo mora en nosotros. Ya no tenemos que decirle a alguien, venga, haga esto por mí. Claro que yo puedo orar por mis hermanos, pero yo también lo puedo hacer porque cada vez que yo oro el Señor me está escuchando. Porque Cristo me dio el permiso. Porque Cristo rompió toda la religiosidad. Porque Cristo rompió todo el antiguo pacto. Fue roto en este momento, de lado a lado. Las piedras se quebraron, tronó la tierra, tembló, porque el Cordero de Dios había entregado su vida. Todo se oscureció. Hubo temor, hubo miedo, y dice en el versículo 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Mateo, en el Evangelio de Mateo, nos describe que el centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Fue un hombre que fue convencido, este fue un hombre que creyó. Pero en el versículo 48 dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Arrepentimiento o remordimiento. Después de ver semejante espectáculo, ¿qué vino a su corazón? Ese remordimiento que a veces sentimos cuando le fallamos, o verdaderamente era un arrepentimiento. La palabra nos dice que el centurión romano, un gentil, reconoció que Cristo era el Hijo de Dios. Quizás muchos de los que estaban en ese momento reconocieron a Cristo, como también en Pentecostés. Muchos recibieron a Cristo. En el primer discurso de Pedro, muchos recibieron a Cristo en el libro de los Hechos. Muchos recibieron a Cristo. De todos aquellos que le acusaban. Es decir, que para todos hay oportunidades. Esta ley ampara a todo aquel que recibe a Cristo. Esta ley no es solamente para los cristianos o los que ya estamos. No, Dios no hace acepción de personas.
No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuánto te hayas equivocado, no importa cuánto le hayas fallado a Dios. Hoy el Cordero de Dios, esa sangre que nos limpió, esa sangre bendita que nos limpió, también fue derramada por ti. También fue derramada por ti. O sea, no hay pecado que Dios no te pueda perdonar. No importa cuánto tú hayas fallado. El llamado es para que hoy tú te arrepientas y recibas a Cristo, para que endereces tu senda. Porque hoy en memoria, como lo leímos ahorita en Éxodo 12, el versículo 26 al 28, estamos recordando como cuando el Señor compartió la cena en memoria de Él. Esto lo recordamos para que no se nos olvide. Esa es la importancia de esta fecha. Y que el Señor nos ha tenido confinado todo este tiempo para que reflexionemos. No para que sigamos con nuestra vida como se venía trayendo. No para que sigas en el mismo desorden. No para que sigas pecando como venías pecando. Es para que endereces. Para que seas un verdadero creyente. Para que hoy entiendas que Cristo pagó el precio. Para que creas que Cristo está vivo. Él no está muerto. Se entregó por amor. Hay fiesta en el infierno un día como hoy, porque estaba muriendo el Cordero. Porque estaba muriendo el Cordero, Satanás estaba haciendo fiesta. Satanás estaba diciendo: he vencido, he matado al Hijo de Dios. Pero no sabe Satanás que Jesucristo lo estaba haciendo de su propia voluntad, para mostrarles a las huestes, al infierno, quién es el Cordero de la Pascua. ¿Quién es el Cordero de la Pascua? El domingo veremos a ese Cordero pascual resucitado. La victoria más grande que podemos nosotros, hacer fiesta, hacer fiesta. Pero hoy es para que nos arrepintamos, para que reconozcamos a Cristo como nuestro Señor. Hebreos 11:28 nos dice que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no le tocase a ello. Por fe Moisés celebró la Pascua como un símbolo de Jesucristo. Estamos hablando desde la época del Éxodo. Estamos hablando de la época del Éxodo. Más de 4000 años. Moisés por fe. Hebreos 12:24 nos dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada habla mejor que la de Abel. El mediador del nuevo pacto es Jesucristo. No hay nadie más. El nuevo pacto lo encarna Jesucristo, porque se ganó ese derecho con su sangre. Con su bendita sangre se ganó ese derecho. La sangre de Abel clamaba venganza. La sangre de Jesucristo llamaba al perdón, a la reconciliación, a la redención. Eso estaba pidiendo la sangre del Cordero. La paz es lo que la sangre del Cordero estaba pidiendo. Dice Primera de Juan 1:7: pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo único que puede limpiar todos nuestros pecados es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. El primogénito de los muertos. Ese Cordero se presentó por nosotros, siendo sin pecado. Yo voy a pedir que tú cierres tus ojos donde estés. Quiero orar por ti, quiero que nos unamos en oración.
para dar gloria a nuestro Padre Celestial. Hoy que recordamos este momento tan cruel, pero que tanta significación tiene para nuestras vidas. Cuánta preponderancia tiene el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua tiene. Cuánta importancia tiene lo que hoy conmemoramos, lo que hoy recordamos. Hoy a las 3 de la tarde, el Cordero se entregó por nosotros a voluntad, porque Él dijo: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar de mi propia voluntad, no porque alguien me la quite, porque yo soy el Cordero de Dios. Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, te alabamos, te honramos, te damos gracias, oh Señor. Gracias porque en un día, Señor, como hoy, tú estabas siendo llevado para ser crucificado. Estabas llevado al matadero, Señor, por amor a nosotros, por amor, Padre. Derramaste hasta tu última gota de sangre, la rociaste a nuestras vidas, la rociaste en nuestras casas para protegernos, para que ninguna maldad pueda tocarnos. Tu sangre nos limpia de todo pecado, tu sangre nos limpia, tu sangre fue esparcida sobre nosotros. No quizás como muchos la quieren usar como un ritual, como un talismán, y la pronuncian por pronunciarla, pisotean la sangre del Cordero. Pero nosotros ya exaltamos, Señor, tu bendita sangre, porque reconocemos que solo en tu sangre hay libertad, hay limpieza de pecado. Gracias te damos en este día, Señor. Gracias te damos por limpiarnos, por purificarnos con tu sangre. Gracias porque tu sangre nos cubre de toda maldad, de todo lo que se está levantando, de toda plaga, de todo virus. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo. Gracias te damos en este día, Señor. Tu amor que sobrepasa todo entendimiento. Tu amor tan grande, tan profundo como el mar, tan inmenso como el mar, que nunca alcanzaremos a entender la profundidad de tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias te damos por darte por nosotros. Gracias, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Gracias por limpiarnos. Gracias, Señor, te damos en este día. Te alabamos, Rey. Te adoramos y te bendecimos, porque eres Cristo, porque eres Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que el Señor, que su presencia esté en tu hogar en este día, llenándote, sanando tus heridas. Hoy puedes ir tranquila, con seguridad, porque ahí está esperándote nuestro Señor con los brazos abiertos. Hoy tienes toda la libertad, porque el velo se rasgó. Que recibes muchas bendiciones en este día. Recuerda el próximo domingo nuestra transmisión a las 9 de la mañana. Síguenos también por nuestro canal en YouTube, Gracia Redentora de Cristo. En un momento será subido este video. Y aquí estamos, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor, porque la iglesia de Cristo no se cierra. Que Dios les bendiga.